Hola jóvenes, Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. ¿cómo están? Quiero saludarles, deseo estén bien. Bien, vamos con todo el ánimo, pues ya, una horita. Alguien que me hable rapidito, me platique rapidito de lo que vimos el día martes, por favor. A ver, Gloria, Leticia, háblame un poquito de lo que vimos el día martes. Muy buena tarde. Estimado licenciado, ¿me habló? Sí, háblame un poquito de lo que vimos el día martes, por favor. Permítame, licenciado, que ahorita estoy buscando mis notas. Permítame. Eso tendría que estar en la mente. Es que estoy entrando del trabajo, licenciado, y ya solo corría a conectarme. Entonces, ahorita estoy jalando mis documentos, perdón. Bueno, vamos a ver, Ricardo Antonio, muy buena tarde. Háblame un poquito de lo que vimos el día martes, por favor. Ricardo Antonio Boror. Ricardo. A ver, Teresita, muy buena tarde. Teresita, ¿está por ahí? Norma Alejandra Char. ¿Están ahí, jóvenes? Hola. Así a grandes rasgos, estimado licenciado, hablamos acerca del convenio 154 de la OIT, acerca de las entidades públicas, del 7-2017 que regula las reformas al Código de Trabajo, y en foro de atracción acerca de los incidentes, en donde estaban establecidos que la Policía Nacional y el Inspector de Trabajo gozaban de una fe pública administrativa, el reglamento 2012. ¿Qué más? Algo así, licenciado. Bien, ¿tienen alguna duda de lo que vimos el día martes? Hoy vamos, bueno, yo les pregunto, jóvenes, si Quedamos para hablar hoy con las fases de ya la la conciliación. Bueno, ¿qué es la conciliación como tal? Alguien que me diga qué se les ocurre cuando hablamos de conciliación. ¿Qué es conciliar para ustedes? Estimado licenciado, ya que me dio la palabra, ahora me columpio. Por favor, Lore. La conciliación no se trata solamente en lo laboral, también lo tenemos en lo civil, ¿verdad? La etapa conciliatoria. Se trata de que las partes lleguen a un acuerdo, ¿verdad? De tratar de que las partes lleguen a un acuerdo sin seguir un proceso tan extenso, ¿verdad? Sino que se convengan, que las partes tengan en estima el uno del otro sus necesidades o sus carencias y que puedan conciliarse de una manera civilizada, por así decirlo, licenciado. Sí, vean, ya vimos nosotros, y esto es un tema muy importante, ya que está ahí, por favor, Gloria, yo le quiero rogar si usted me puede apoyar con leer el inciso E del artículo 66 de la ley del organismo judicial. Y le explico por qué, en lo que usted lo ubica. Esto ya lo vimos nosotros en Derecho Procesal del Trabajo 1. Yo les comenté a ustedes que ustedes tenían que tener la claridad y tenían que saber la diferencia y saber, pues obviamente, eh, diferenciar en lo que se denomina Derecho Procesal del Trabajo 1 con Derecho Procesal del Trabajo 2. Derecho Procesal del Trabajo 2, pues obviamente es eminentemente colectivo.
Sin embargo, existe la función más importante, que es la del Tribunal de Conciliación. Y la del Tribunal de Conciliación aplica única y exclusivamente en derecho colectivo del trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué hacemos la comparación? Porque si ustedes se dan cuenta, a ver, Beverly, ¿cuál es la etapa, cuáles son las fases del proceso en el juicio ordinario laboral? ¿Se recuerdan ustedes? Les soy sincera, licenciado, en este momento no recuerdo. Ok, lo vimos hace 2 meses, menos de un mes. Andrea Sofía, ¿cuáles son las etapas del juicio ordinario laboral? Que a mí se me hace que solo se me conectan ustedes y se me van a... O no Yo me sí, ponen... licenciado, se lo digo. Porfa, Gaby, hola. Ya, la, la primera resolución, ¿verdad, licenciado? Donde el juez señalará día y hora. Vamos a ver, la mediación. Está la primera audiencia, las actitudes del demandado, las excepciones, la contestación de la demanda, la conciliación, la recepción de pruebas en la primera audiencia y auto para mejor proveer y la sentencia, que yo no mal recuerdo. Muchas gracias, Gabriela. Vean, aquí hay un tema muy importante. ¿Y por qué les ruego, por favor, puedan repasar el juicio ordinario laboral? Porque nos va a servir. Tal y como Gabriela nos acaba de mencionar, el artículo 300, obviamente 341 del Código de Trabajo, establece en qué etapa procesal se va a dar esa conciliación. Es decir, tal y como ya lo explicó, se da el apersonamiento de las partes, se da la identificación de las partes, se identifica la parte demandada, porque como no hay apersonamiento, a menos de que a través de un memorialito él lo haga con antelación, se da la fase de ratificación, modificación y disminución de la demanda. Ahí recordémonos el principio de preclusión. Después de eso ya viene la actitud del demandado. El demandado dice, previo a contestar la demanda, pues presento las excepciones dilatorias de ABC, y ahí se da. Si existe o no existe por presentación de las excepciones, ya va la contestación en el sentido negativo y específicamente las excepciones perentorias. Después de eso, ya viene el juez y teniendo las actitudes, entra una conciliación. ¿Pero por qué les digo esto? Porque muchos se confunden en que el juez, antes de la audiencia, ya realiza una conciliación. Incluso, ya lo hemos platicado, hay abogados que sin saber dentro del juicio ordinario presentan un recurso de nulidad. Y dice, señor juez, presento un recurso de nulidad por infracción a la ley, ¿ya? En virtud de que usted está conciliando antes de que se den las etapas del proceso. Ese es un desconocimiento como tal. Gloria, no sé si ya ubicó el inciso del artículo 66. Gloria. Si es estimado licenciado, disculpe que es que mi compu es viejita. ¿Lo puede leer, por favor? Exacto, sí es licenciado. Dice, no, establece. Sí. Para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que correspondan a los centros de mediación, creados o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso lo actuado por los jueces en su función conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa. En lo penal se estará a lo que dispongan las leyes de la materia. Ok, gracias. ¿Por qué les hago este ejemplo? Porque en derecho colectivo pasa lo mismo. Es decir, ustedes van a escuchar cuando estén litigando, porque lo que ustedes van a litigar más son juicios ordinarios laborales individuales, y por eso deben de saberlo. O sea, por favor, compañeros, pasar el juicio ordinario laboral. Lo acaban de ver hace 2 meses. No se nos puede olvidar. Bien,
Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el derecho colectivo del trabajo, el Tribunal de Conciliación, ya vamos a ver el procedimiento, llama a las partes por separado y les propone fórmulas ecuánimes, de resolución de conflictos. Ya lo vamos a ver. Y teniendo esas resoluciones, lo plantea a la plenaria son las partes, y de esa cuenta es que dice, bueno, vamos a tratar de solucionar el conflicto sin entrar al procedimiento. Ya vimos la diferencia entre partes y sujetos procesales. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Buenas tardes, licenciado. La parte actora y la parte demandada. Muchas gracias, Gabino. ¿Y quiénes son las partes? Las partes pueden ser la parte actora con su abogado demandante, el juez, obviamente, la parte demandada y su abogado también. Así es. Gracias, Gabino. Bien, y yo un consejo ya les he dicho, acostúmbrense a hablar, porque si no hablan aquí en el privado nos va a costar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que previo a entrar a la forma o a la conciliación, pues obviamente dan esa fase, dan ese agotamiento. Y que en paz descanse el licenciado Gustavo Bonilla, el licenciado César Landrino Franco, tenían una definición similar de qué es la conciliación. Y ellos pues obviamente mencionaban que es el acercamiento, y al acercamiento en derecho se le denomina el avenimiento de las partes. ¿Se recuerdan ustedes? Lo mismo pasa en el derecho individual del trabajo. Pero ese avenimiento o ese acercamiento se refiere a que de una u otra manera, ya sea ya el Tribunal de Conciliación, ¿por qué? O el juez cuando llama a las partes les va a decir, miren, evitemos tener una sentencia en donde se otorgue un convenio colectivo y evitemos ese documento para efectos de que se debe de dar un cumplimiento obligatorio. Entonces, el juez o el tribunal presenta resoluciones ecuánimes. Y esas resoluciones ecuánimes o propuestas de resoluciones se basan específicamente en que de una u otra manera las partes estén contentas o estén satisfechas, ¿ya? Sin embargo, aquí hay varios aspectos y hay varias características que vamos a ir viendo. Si no existe ese avenimiento entre las partes y si de una u otra manera, ¿ya? Los sujetos procesales no adoptan la resolución del tribunal, ya se inicia la fase del juicio como tal y vienen ciertas características o ciertos caracteres que van a diferenciar a un juicio ordinario laboral con un juicio colectivo del trabajo. ¿Ya? Y uno, obviamente, esta fase no puede durar más de 15 días. Alguien que me lea el artículo 393, por favor, del Código de Trabajo. ¿Por qué están callados, jóvenes? Artículo 393. Por favor. En ningún caso, los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión social recibió el pliego de peticiones, con todos los requisitos que exige el artículo 381. Al vencerse dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que esta ordene la destitución de los funcionarios o empleados judiciales que en alguna forma resulten culpables del retraso. Así es. Entonces, primer característica, fundamento legal. Cuando ya les pregunten características o caracteres de la fase de la conciliación dentro del ámbito judicial, ya saben ustedes que son estos. ¿Ya? No puede durar más de 15 días. La conciliación es manejada, guiada o controlada por
un tribunal pluripersonal. ¿Qué significa pluripersonal, jóvenes? Que hay más de un juez, licenciado. Gracias, Leslie, así es. ¿Y qué jueces son los que hablamos? Leslie, ¿qué existen ahí? Sería el de primera instancia de trabajo y previsión social. Así es. ¿Quién más? ¿Se recuerdan que vimos a ver, Lourdes Gabriela? ¿Quién es el juez o quién es ese juzgado pluripersonal o ese tribunal pluripersonal? Buenas tardes, sería el juez de derecho y de hecho, ¿no? Exacto, es el juez de derecho que es el presidente del tribunal. ¿Y quiénes son los jueces de hecho? Son, bueno, jueces, ¿cómo expresarlo? Serían, Con sus palabras. bueno, podrían ser los que podrían aportar algo para resolver la resolución. ¿Cómo se conforma? Esta pregunta va para todos. Es que vean, jóvenes, sí me preocupa que tengamos, no me preocupa, bueno, sí me preocupa. Es importante que tengamos clara la integración de un tribunal de conciliación. ¿Se recuerdan que a principio de clase vimos cómo se integra un tribunal de conciliación? Artículo 291, 92. ¿Quién integra un tribunal de conciliación, jóvenes? ¿Se recuerdan cuando vimos los requisitos para ser integrante de un tribunal de conciliación? ¿Se recuerdan ustedes de eso? ¿Quiénes integran un tribunal de conciliación? Licenciado, buenas noches. Lo integra un juez de derecho, que es el juez, el presidente, y un juez propuesto por los trabajadores y un juez propuesto por la parte de los patronos. Gracias, Luis David. Exactamente eso es lo que la ley determina. Cuando hablamos de un tribunal pluripersonal se refiere a que la integración va a ser tal y como claramente lo explicó Luis David, son jueces de hecho y de derecho. Y esos jueces de hecho y derecho se recuerdan que ya lo vimos. Sí es importante, por favor, que ustedes recapitulen esto y lo lean. Lo vimos hace apenas un mes, pero si no, no van ustedes a seguir la secuencia o a comprender cuál es la función de un tribunal de conciliación. ¿Y cuál era la función del tribunal de conciliación? ¿Se recuerdan? Mantener el justo equilibrio entre las etapas productivas de la relación laboral. Entonces, al final, el juez, ¿se recuerdan ustedes una de las características que vimos del derecho colectivo de trabajo? Que puede ser, que pasa de ser un juez unipersonal a un juez pluripersonal y después va a un juez unipersonal. ¿Se recuerdan de eso? Que primero inicia recibiendo la demanda, si se ajusta a derecho, ya él pasa de ser juez unipersonal a ser un juez colectivo, como lo explicó Luis David, y después, si no existe para la huelga, ya pasa a ser un juez individual también. Pues sí les recomiendo, por favor, que lean eso, porque va todo de la mano. Es decir, cuando regula las características o los caracteres que la conciliación es controlada por un tribunal pluripersonal, es porque de una u otra manera existe esa modalidad dentro del derecho colectivo del trabajo. ¿Ya? Es inadmisible la interposición de recursos. Alguien que me lea el segundo párrafo del artículo 383, por favor. Estas características o caracteres, estimados compañeros, les ruego por favor, sí se las deben de, no de memorizar, pero sí de conocer. ¿Alguien que me lea el 383 segundo párrafo, por favor? Licenciado, fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Gracias, Luis David. ¿Por qué es esto? Porque obviamente lo que emiten ellos son pliegos de recomendaciones, lo que emiten son recomendaciones y no son vinculantes. Entonces, estas características ya está claro en el artículo 383. ¿Y por qué no se admiten? Porque de una u otra manera, las decisiones que un tribunal emita, ojo,
un tribunal de conciliación, no un tribunal de arbitraje. ¿Quiénes pueden asistir a un tribunal de arbitraje, jóvenes? ¿O quiénes están legalmente facultados para llevar los casos a un tribunal de arbitraje? ¿Se recuerdan ustedes? A ver, Mónica, Paola. Buenas noches, Lee. Hola. Los que pueden llevar a un tribunal de arbitraje son los representantes de los sindicatos. Y un comité ad hoc puede asistir a un tribunal de arbitraje. ¿Un grupo coaligado? No, un grupo coaligado no puede, solo los sindicatos. ¿Me escucha, Lee? ¿Me escucha? No se escucha, licenciado. No se escucha. Como que se quedó sin señal. Ahí sí se... Tiene veo. lag. Se quedó sin audio. Creo que mejor se marcha. Creo que lo impresionamos con tanto conocimiento. Ya, parece que se unió de nuevo. Ah, perdón. Ya quisiera yo que me impresionen con tanto conocimiento, les digo yo. Entonces, yo molestando a Mónica estaba que se había quedado frisada, pero fui yo el que me quedé frisado. A ver, Mónica, ¿por qué un comité, un grupo coaligado no puede no puede ir al tribunal de conciliación, de arbitraje? Se fue Mónica. Porque la ley es clara. ¿Me escuchan ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Lee, se escucha. Licenciado. Gracias. Porque la ley es clara que únicamente pueden acudir a un tribunal de arbitraje los sindicatos legalmente constituidos. Un grupo coaligado no puede. Entonces, y de esa cuenta es que las dos partes van a pasar por un tribunal o una fase de conciliación. Pero los grupos coaligados a través de los comités únicamente se quedan en la fase de la conciliación. Y dentro de la fase de la conciliación, lo que emite un juez son pliego de recomendaciones, ¿ya? Y de esa cuenta, por ser esas recomendaciones que se emiten, no tienen carácter vinculante. Alguien que me lea el artículo 391, por favor. Licenciado, si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que al final, las recomendaciones que de una u otra manera fije el tribunal no son vinculantes para la fase de la conciliación. Sin embargo, si deciden irse los sindicatos legalmente constituidos a la fase de arbitraje, esa resolución van a servir de base para
que el tribunal de arbitraje tome decisiones. Yo siempre comparo acá, a ustedes que les gusta mucho penal, ¿qué documentos son los que envía el juez de primera instancia cuando envía el caso o cuando se da la etapa intermedia? ¿Ya vieron ustedes la etapa intermedia? ¿Jóvenes? Va, Alexander, ¿y qué documentos son los que el juez de primera instancia envía al tribunal correspondiente para que se dé el inicio o la apertura del debate? Lean 150, 51 del Código Procesal Penal. Envía 3 documentos. Obviamente, lo que va a enviar es el auto de procesamiento, ¿ya? El auto de apertura o el acto conclusivo que envía el Ministerio Público y el acto en donde toma la decisión de enviarlos a juicio. Aquí no es que sea igual, pero acá lo que se hace es venir y decir, bueno, entonces esto fue lo que el Tribunal de Conciliación decidió y puede que nos sirva de base, ¿ya? Entonces, de una u otra manera, si no lo aceptan, no tiene vinculación. Pero si lo aceptan, se recuerda que ya lo vimos, ¿ya? Se suscribe un convenio colectivo, ¿ya? Ahí prácticamente lo regula el artículo 386. ¿Alguien que me lea el 386, por favor? Artículo Sí, 386. hola, sí, Wendy. Si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte, dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueren los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si omitiere este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Ya? Si existe acuerdo, se someterá, ¿ya? Obviamente, a que el Tribunal de Conciliación, por el solo hecho de que ellos estén recomendando esto, lo apruebe como tal. Ya vamos a ver un modelo de convenio colectivo. Y de esa cuenta, de una u otra manera, se finaliza la controversia y todos regresan a trabajar. Eso es en las 2 vías. Ya leímos el acuerdo, el artículo 391, y alguien que me dé el artículo 389, por favor. Artículo 389. Una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio en someter la disputa a arbitraje, el tribunal levantará un informe, cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo. Además, determinará cuál de estas aceptó el arreglo o si las 2 lo rechazaron, y lo mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado. Gracias. ¿Por qué creen ustedes que se manda al tribunal, a la Inspección General de Trabajo? ¿Por qué creen ustedes? Porque después de esto viene la fase de la huelga, y la Inspección General de Trabajo sí tiene que tener conocimiento de que las personas que estén holgando lo están haciendo dentro del marco de la ley. ¿Me explico? Y lean el artículo 391, por favor.
Artículo 391. Si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Bien. ¿Alguna duda de lo que acabamos de ver? Todos con código en mano, por favor, y les voy a dictar los 12 pasos que desde mi punto de vista se dan dentro y resume prácticamente esto que está acá. ¿Me explico? ¿Ya están ya están con su código de trabajo? Sí, licenciado. Vamos al artículo 377, por favor. Paso 1, como lo hemos visto. Paso 1, lo que procede es lo siguiente. Paso 1, desde donde se lee, o de patrones o trabajadores no sindicalizados hasta donde regula ad referéndum, ¿ya? O de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones. Toda esa parte es el paso 1. Primer punto, la presentación de la demanda correspondiente junto con el pliego de peticiones. ¿Ya el paso 1? Presentación de la demanda junto con el pliego de peticiones. Bueno, paso 1, vamos a ordenarlo. Paso 1, la elaboración del pliego de peticiones con la elaboración de la demanda. Elaboración de demanda con el pliego de peticiones. ¿Ya? Perdón, el licenciado, ¿qué artículo dijo? 377. Síganme la secuencia, jóvenes, por favor, porque es bastante largo y si no, lo vamos a perder. Paso 1, elaboración de la demanda junto con el pliego de peticiones. Paso 2, nos vamos al artículo 378. El paso 2 es el que regula los delegados de los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez. Ese es el paso 2. Harán llegar al juez correspondiente el pliego de peticiones, es decir, lo llevan con el juez. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo? Sí, Lic. Va. Sí, licenciado. Vámonos al último párrafo del artículo 381, el cual regula si la solicitud presentada no viera los requisitos legales, el tribunal de oficio lo corregirá mediante acta, inmediatamente dará trámite a la solicitud. Ese es el paso número 3. ¿Ya? Licenciado, Ya. perdone, ¿qué artículo dijo? Disculpe, ahorita el paso 3. Sígame la secuencia, por favor. Les ruego y les suplico que pongamos atención. Último párrafo del artículo 381. Paso 1, la elaboración de la demanda y la elaboración del pliego de peticiones. Paso 2, artículo 378, primer párrafo, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez. Paso 3, último párrafo, el 381, el cual regula si la solicitud presentada no tiene los requisitos legales, el tribunal de oficio lo corregirá mediante acta, inmediatamente dará trámite a la solicitud. Paso 4. Paso 4. Regresamos al artículo 378. Y el paso 4, después de donde regula al respectivo juez, quien en el acto resolverá. Ese es el paso 4. Es decir, si llena los requisitos, en el acto resuelve. Y paso 5, notificará al patrono, trabajadores o sindicatos emplazados a más tardar el día siguiente de su recepción. En ese artículo 378 está el paso 2, paso 4 y paso 5. ¿Me explico, jóvenes? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado.
Paso 2, lo hacen llegar al juez. Paso 3, último párrafo, el 385. Paso 4, en el acto resuelve. Y paso 5, notifican al patrono, trabajadores o sindicatos a más tardar el día siguiente. Sí me siguen la secuencia, ¿verdad? Sí, licenciado. Va. ¿Cuántos pasos llevamos ahorita? 5. 5. Vámonos al artículo 382. Ya a lo interno, ahí por favor le ponen paso 6. A lo interno regula dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del tribunal de conciliación de conformidad con lo prescrito en el artículo 194. Es decir, el juez recibe, califica si está bien, en el acto resuelve y ordena notificar al patrono o a quien corresponda dentro del caso que regula la ley, que es el día siguiente. Pero a lo interno él viene y dice, bueno, entonces a mí el 382 me manda que dentro de las 12 horas notifique las partes. ¿Para qué? Es decir, a los jueces de hecho, para que se integren como un tribunal de conciliación. Ahí deja de ser un juez unipersonal para volverse un juez pluripersonal. ¿Me van siguiendo la secuencia, jóvenes? Sí, licenciado. Ok. ¿Lo puede repetir? Disculpe. ¿Qué quiere que repita, Alexander? El paso 6, licenciado, disculpe, en el artículo 382. Ese es, dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo obviamente procede a la formación del tribunal. ¿Ya? Procede a la formación del tribunal, es decir, procede a la formación. Dígame, Byron. Licenciado, buenas noches. Disculpe, sería tan amable de repetirme el paso 3 y el 4, que aquí estoy donde hay un poquito de ruido, entonces no sé muy bien. Perdón. Pongan atención, jóvenes, por favor. Paso 3, ya lo hablamos, artículo 381, último párrafo. Es decir, si la solicitud presentada no llena los requisitos, pues obviamente el juez de oficio corrige mediante acta. Paso 4, resuelven el acto según lo estipulado en el 378. Y paso 5, pues obviamente notifica u ordena notificar a la otra parte, que regularmente es el patrono, a más tardar el día siguiente. Paso 6, dentro de las 12 horas, procede a notificar para que se conforme el tribunal de conciliación. Y paso 7, ahí dentro de ese artículo 382 está el procedimiento el cual regula notificar a la otra parte por todos los medios a su alcance que debe nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga. ¿A quién le va a notificar? Al patrono. Es decir, le dice, señor patrono, ya le hemos notificado el pliego de peticiones y la demanda colectiva y le informo que el Tribunal de Conciliación ya fue conformado. Entonces, por favor, le suplico que dentro del plazo de 24 horas usted nombre a una delegación análoga, es decir, a una delegación igual. Paso 7. ¿Ven conmigo? Sí, licenciado. Ok. Sí. Paso 8, dentro de ese mismo artículo 382. Después donde regula en caso de desobediencia, viene un párrafo que regula sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene su asiento el tribunal. Ese es el paso número 8. Después de nombrar a la delegación análoga, van a nombrar o van a establecer lugar para recibir notificaciones. ¿Me explico? Sí, licenciado. ¿Cuántos pasos llevamos? 8. Así es. ¿Están claros esos 8 pasos, compañeros? Sí, licenciado. Sí. Sí, licenciado.
Paso número 9. Artículo 384. Y se recuerdan ustedes que les dije que por favor pudiéramos leer en su momento lo que para el efecto regulaba el artículo 294, ya 295, más que todo el 294 en cuanto a las recusaciones. Pero supongamos que si se excusa recusaciones, vamos a ese procedimiento. Pero si no, el paso número 9 es, una vez, 384, el Tribunal de Conciliación, una vez resuelto los impedimentos que se hubieran presentado, paso 9, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio. Ese es el paso 9. Una vez resuelto las impugnaciones o los impedimentos, paso 9, el tribunal se declara competente. ¿Me explico? Y regula que se reúne sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a las delegaciones, que se verificará dentro de las 36 horas siguientes, es decir, dentro de las 36 horas siguientes de haber presentado la demanda colectiva. ¿Me siguen, jóvenes? Sí, licenciado. Paso 10, artículo 385. 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les hagan. Paso 10. Ese es el paso 10. Y ahí es donde yo les mencioné que existía esa fase de la conciliación. Es decir, el tribunal va a decir, nosotros recomendamos esto porque oímos por separado a las partes. ¿Me explico? Y de estar escuchando por separado a las partes, pues obviamente ellos emiten sus propias conclusiones y sus recomendaciones. Y eso nos lleva al paso número 11. El paso número 11 es que emiten las recomendaciones correspondientes. Pero aquí existe una variante. Si no se aceptan las recomendaciones de ellos, el artículo 387 regula el Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueran aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento de que habla el artículo 385. Pero si no estuviera éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. Y aquí existe una variante. Si el tribunal hiciere uso de esta facultad, el presidente nombrará a los otros 2 miembros o a cualquier autoridad de trabajo o política para que reúna dentro del término indicado el mayor acopio de datos y pruebas que faciliten la resolución del conflicto. ¿Por qué creen ustedes que el presidente, quien es el juez, dice, disculpen ustedes, ya no, que vengan otros? ¿Por qué creen que lo hace? Porque los primeros no conciliaron, no llegaron a un acuerdo. Así es, Andrea, porque los primeros no llegaron a un acuerdo, los primeros emitieron sus recomendaciones y si les van a poner nuevamente ese caso de su conocimiento, van a emitir las mismas recomendaciones. Entonces, por eso es que se trae a personas que no tienen nada que ver en el proceso, es decir, a los suplentes. ¿Me explico? Paso 11, se emiten las recomendaciones. Y si no se emiten, por una sola vez se puede volver a repetir o se puede repetir todo el proceso y de una u otra manera, si no tiene éxito, se da por concluido. Con la diferencia de que si se repite el proceso, se nombran a los suplentes. ¿Me explico? Paso 12. Paso 12.
Si existe acuerdo, ya lo leo Luis David, artículo 386. Si hubiera arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. Ese es el paso 12. ¿Ya vieron qué fácil es el Tribunal de Conciliación o el procedimiento de la conciliación? A ver, Edna Valesca, ¿me puede repetir todo el procedimiento, por favor, para ver si nos quedó claro a todos? Licenciada. Bien. Sí, según las notas, ¿verdad? Que paso 1, presentación de la demanda junto con el pliego de peticiones. El paso 2, según el artículo 378, llevar el pliego de peticiones. Paso 3, artículo 381, el último párrafo. Paso 4, artículo 378, ¿quién en el acto resolverá? Paso 5, artículo 378, notificar a las partes. Paso 6, artículo 382, procede a la formación del Tribunal de Conciliación. Paso 7, artículo 382, notificar a la otra parte. Paso 8, notificar que forme una delegación igual. Allá. Paso 8, artículo 382, señalar lugar para recibir la notificación. Paso 9, artículo 384, el tribunal se declara competente. Paso 10, artículo 385, 2 horas antes de señalada para la comparecencia. Paso 11, emitir las recomendaciones correspondientes. Si no se emite, se puede reportar al proceso, se puede repetir el proceso y se nombra a los suplentes. Y paso 12, artículo 386, si hubiera arreglo. Si hubiera arreglo, se da por terminada la controversia o el conflicto y se firma el convenio. ¿Ya? Sí. Gracias, Nena. Gracias por su apoyo. ¿Todos lo tienen así, jóvenes? ¿Alguien que se haya quedado? Licenciado, yo tengo una duda. Dígame, Gabriel. Entonces, en el proceso ordinario laboral, cuando se llega a esa etapa de conciliación, se tienen que hacer todo esto, todos estos pasos, todos estos 12 pasos. ¿O es un poco más corto lo que se tiene que hacer dentro de ese proceso, licenciado? ¿Cómo así, Gabriela? Perdone. Sí, O sea, tal vez quiero entenderle bien. Mire, ves, el proceso ordinario tiene la etapa de conciliación, ¿verdad? Pero juicio ordinario laboral individual. Sí, correcto. Ok. Tiene la etapa de la conciliación. Entonces, la duda mía es si al momento, cuando entra esta etapa de la conciliación, se tiene que pasar todos estos 12 pasos. O sea, solo en esa etapa. ¿O es un poco más corto a ese momento? Mire, es válida la pregunta y la felicito porque usted se está animando a preguntar algo que a lo mejor todos tienen duda y no lo hacen por temor. La felicito. Recordémonos y lo expliqué al principio. Esta es la fase de la conciliación en el proceso colectivo del trabajo. Es decir, grupos coaligados y sindicatos. Aquí, en este aspecto, a excepción de los principios y doctrinas, nos olvidamos del juicio ordinario laboral. Aquí la etapa del Tribunal de Conciliación son estos 12 pasos. Metamos en una cajita ahorita el conflicto colectivo y vayámonos al juicio ordinario laboral. El juicio ordinario laboral, ya le mencioné y ya lo leyeron, artículo 66, inciso E, que el juez puede
conciliar antes de iniciar el juicio. Pero por favor no confundamos el juicio ordinario laboral individual con el juicio colectivo, porque aquí es la colectividad. En el juicio ordinario laboral lo que pasa es, el juez dice, bueno, ¿usted qué es lo que pretende? Recordemos que en el juicio ordinario laboral lo que se denomina en el tema individual es específicamente que se, de una u otra manera, el juez declare ya derechos que de una u otra manera ya han sido preestablecidos en la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá, Gaby, es que el juez solo dice, vamos a la etapa de la conciliación. Proponen fórmulas ecuánimes, yo doy tanto, yo doy esto, no hay conciliación, se acabó. No confundamos esa conciliación, que es una conciliación individual, solo para las partes, con el procedimiento o con la etapa del juicio colectivo, que es el Tribunal de Conciliación. Son dos etapas distintas. No sé si me expliqué, Gabriela. Sí, licenciado, es que tenía duda porque yo en el juicio ordinario laboral individual solo tenía el 340 y a mí me lo explicaron bastante bien, entonces yo dije, ¿por qué ahorita estos 12 pasos? Pero entonces ya lo entendí, licenciado. No, y está bien, el solo es el 340, ahí no tiene que ver más. La conciliación que regula el juicio ordinario laboral solo es el 340. Y es una potestad que tiene el juez de decir, yo propongo esto, pero es el juez. Ese solo es para el juicio ordinario laboral. ¿Ya? Ah, muy bien, licenciado, Después, gracias. acá, no, es válida su pregunta y la felicito, reitero, porque a lo mejor todos tienen esa duda, pero no se animan a preguntar por temor. Y yo ya les he dicho a ustedes que deberían de preguntar. Aquí no nos vamos a reír de nadie, y el que se ríe es porque no tiene la madurez de venir y comprender que las preguntas son válidas. Prefiero que se equivoquen acá y que pregunten acá, o cuando lleguen a los tribunales. ¿Usted dónde se me fue? Gaby, ¿usted tiene su ley de organismo judicial ahí? Sí, licenciado, aquí la tengo. Lea el 202, por favor. Ya todos se lo saben de memoria, ¿verdad? Sí, licenciado. Responsabilidad. Responsabilidad. Los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobada. Prefiero que pregunten aquí, Gaby, compañeros. Disculpe que le diga Gaby, su nombre es Gabriela. Prefiero que pregunten aquí, Gabriela. Y no Así que me dice el licenciado. Ok, y no que vayan a cometer acciones no legales en los tribunales. Es válida su pregunta, ¿no? Gracias, licenciada, por aclararme. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Dígame, Andrea. Licenciado, disculpen, no es sobre el tema, pero como su examen ya es el otro viernes, el 6 de octubre, entonces esta prácticamente es la última clase. Hasta aquí entraría el examen. Y No. la otra es que si nos puede compartir algún material de apoyo, como la vez pasada. Esta es la última clase, hasta luego. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pero espérense, no tenemos clases entre... No tenemos clase, vamos a ver. Ah, ya me compartieron el calendario. La Ustedes- otra semana tal vez sí, porque nos toca martes y jueves clase, y martes y jueves no tenemos examen. Es lunes, miércoles y viernes. Vamos a ver. 28, el primer examen es martes, ¿verdad? Ah, no estoy viendo. Lunes, miércoles y viernes. Sería 2, 4 y 6. Es que estoy en el 10º semestre. Aquí está. El primer examen es 2, el lunes. El miércoles es 4. Y conmigo es el viernes. Sí tenemos clase martes y jueves, jóvenes. Porque recuérdense que nos jalan las orejas y no damos clases en temas de exámenes. Entonces sí tenemos clase, André. Muy El bien. martes y el Sí. jueves, licenciado, los 2 días. Martes y jueves. Y si nos va a compartir algún material de apoyo. Pues sí,
Sí, la verdad que sí, porque le sirve, ¿verdad? De igual manera, el martes lo que podemos hacer, o el jueves, miren, jóvenes, yo tal vez ustedes dirán que soy bravo, yo no soy enojado, simplemente para mí esto es el respeto hacia ustedes porque estoy dando la clase y ustedes están dando aquí algo que es muy importante, que es el tiempo, ¿ya? Sin embargo, sí, a veces es molesto pues que uno habla y no ponen atención, pero mi objetivo es que ustedes ganen. Y el objetivo principal no es que ganen, sino que aprendan, porque si aprenden, ganan. Entonces lo que podemos hacer el otro jueves, si quieren, es hacemos un repaso. Y en ese repaso, pues preguntan lo que ustedes quieran. No tenemos clases, solo tenemos clase el día martes. Hacemos un repaso y a mí de nada me sirve, pues, disculpen lo que voy a decir, yo ya sé todo lo que les estoy diciendo. Y a mí de nada me sirve poner que pierdan todos, es más trabajo para mí porque se van a primero a retrasar, ¿ya? Entonces, el objetivo es que ustedes aprendan y que ganen. Entonces, si ustedes quieren, el próximo martes recibimos clase y el jueves hacemos un repaso. ¿Les parece? Sí, Lic, gracias. Sí, licenciado, muchas Gracias, licenciado. Entonces, nos miramos el martes a la misma hora. Dígame, Luis. Buenas noches, licenciado. Disculpe, no sé si no escuché bien o no sé, no tengo el fundamento del paso 11 respecto al momento en que se emiten las recomendaciones. 387, Luis. Gracias, licenciado. Gracias. Pues el que sirve, sirve, jóvenes, y el que no sirve, no sirve. Yo estoy para apoyarles y para servirles. ¿Ya? Lo único que les pido es que ustedes, por favor, colaboren conmigo, reciban la clase. Así de sencillo. Disculpen ahí si algo, a veces me enchuquezco un poco, pero es porque al final lo que quiero es que ustedes aprendan. No es otro mi objetivo. ¿Ya? Entonces, dígame, Byron. Licenciado, solo una pregunta, disculpe la molestia. ¿Será que yo tengo derecho a segundo examen o no? ¿Cómo? ¿Será que yo tengo derecho a segundo examen o no tengo derecho a segundo examen? Uy, bueno, mire, usted sí puede sacar su zona, pero no puede examinarse en el final. Ah, muy bien. O sea que me examino solo en este parcial ahorita y nada más. Todo el segundo parcial. Ah, muy bien. Gracias, licenciado, muy amable. Feliz noche. Igualmente usted. Bueno, jóvenes, si Dios nos da la vida, nos miramos el martes a la misma hora. Y el martes voy a preguntarles al azar a cualquiera el procedimiento. ¿Ya? Y el examen entra hasta aquí. Dígame, Melanie. Licenciado, buenas noches. Disculpen, respecto a al trabajo que tenemos que entregar para este segundo parcial, ¿la fecha quedó en 11 o 13? La fecha de entrega. Uy, ¿cuándo fue usted? Si me agarró en fly. ¿Cuándo fue, jóvenes? 13. El 13, Lic. 13. Y otra cosa, ¿es entrega de manera personal, presencial, o lo vamos a subir a la plataforma? No, a la plataforma. A la plataforma. Yo les rogaría, por favor, buena pregunta, esto se me había olvidado. Todos tienen mi correo. Yo voy a habilitar un link, pero yo les voy a decir el martes si me van a habilitar ese link porque ya he tenido problemas, si no me lo envían al correo. Pero Melanie, por favor, me recuerda el martes, oye, porque a mí se me olvida algo. Muy bien. Otra cosa, licenciado, disculpe, letra no dejó estipulada para el trabajo, ¿verdad? No, mire, no se preocupen, yo no soy, yo en eso sí no me complico la vida, yo soy o sea, una vez entienda, pues si es letra de molde, porque hay muchos que me envían por PDF, porque entiendo la situación, que no todos tenemos acceso a una computadora, pero al final, pues si es a mano, que sea letra clara, pues que no va a ser letra como la mía, porque no lo va a entender, pero que sea letra clara, si es a computadora, Arial, lo que ustedes gusten ahí, oye, ahí no hay problema. Ok, muchísimas gracias. No, Luis, eso va para séptima edición, eso no va conmigo. Si lo quieren poner, bueno, va, pero no se compliquen la vida, por favor, ¿yo? Estimado licenciado, disculpe, en las instrucciones del trabajo usted dejó solamente procedimiento conciliatorio. Se tiene que poner el que estamos viendo ahorita de colectivo. Todo. Es que yo lo empecé con la conciliación del juicio ordinario y después lo compuse con el conciliatorio
Estamos en colectivo, estimados compañeros. Todo lo que estamos viendo ahora es colectivo. Aquí olvídense del juicio ordinario laboral, ¿oye? Muchas gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, nos miramos porque ya están a la otra clase y por respeto al catedrático no le quiero quitar minutos. Nos miramos. Sí, gracias, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Adiós, buenas noches. licenciado. Buenas noches, descansen.